Entonces, a consecuencia de esto hay un origen invertido. La aorta se origina en el lado derecho y la pulmonar en el lado izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, la circulación sistémica y pulmonar están separadas, pero el retorno venoso por las cavas es normal, tanto el retorno venoso por las cavas sistémico como el retorno venoso pulmonar, ¿ya? La vida postnatal de esta malformación depende de la persistencia del conducto arterioso y la comunicación auricular o interventricular. Y el pronóstico depende de la gravedad del grado de hipoxia tisular y la capacidad del ventrículo derecho para mantener presiones aórticas sistémicas. No se olviden que el ventrículo derecho se convierte en la bomba para mandar sangre al circuito aórtico, al circuito mayor. Bueno, otra malformación es el tronco arterioso o tronco común, que consiste en un fallo de separación entre la aorta y la arteria pulmonar. Por lo tanto, hay un vaso único que recibe sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Esta normalidad está generalmente asociada a otros defectos cardíacos, como shunt de derecha a izquierda, con cianosis precoz, inversión del flujo e hipertrofia ventricular derecha, e hipertensión pulmonar, y es de mal pronóstico. Luego tenemos la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es una constricción que puede ser aislada y puede ser preductal o postductal, ¿sí? O puede estar asociada a otras anomalías, ¿sí? El 50% de los casos es una constricción aislada de la aorta y en otro 50% está asociado a otras anomalías, ¿sí? Entonces, si la coartación aórtica es preductal, antes de la comunicación con el ductus, ¿no? La clínica es precoz, la sobrevida depende de la comunicación, de la persistencia del conducto arterioso, ¿no? A través de esta corre la sangre, y hay una hipertrofia fetal del ventrículo derecho y y de la izquierda, ¿ya? La postductal es asintomática, ¿sí? A no ser que sea muy, muy fuerte la estenosis. Hay hipertensión en las extremidades superiores, que nacen por encima de la constricción, de la coartación, y más bien una hipotensión en las extremidades inferiores, con una hipoperfusión postestenótica y desarrollo de una circulación colateral a través de la mamaria interna y de la arteria axilar. La vida media sin tratamiento es de aproximadamente 40 años. Se va a ir desarrollando paulatinamente una insuficiencia cardíaca izquierda, la disección aórtica proximal a la coartación, hemorragia intracraneal e infecciones de la coartación. Esas pueden ser complicaciones asociadas. Aquí tenemos entonces la constricción, ¿no? Y aquí vemos cómo el calibre de la aorta disminuye significativamente. Y bueno, ya casi terminando las cardiopatías congénitas, la estenosis y la atresia pulmonar, que son enfermedades aisladas, pueden ser aisladas o pueden estar asociadas a transposición en la tetralogía de Fallot, justamente, ¿no? La estenosis pulmonar generalmente debida a fusión de las cúspides valvulares, puede ser a nivel valvular, subvalvular o supravalvular, y la sobrevida depende del grado de estenosis, ¿no? De la gravedad de la estenosis. Obviamente la atresia es más grave, ¿no? Si es leve, la estenosis es asintomática, pero es progresivamente más grave a lo largo del tiempo, incluso puede desarrollarse con una cianosis precoz. Si es completa, como decíamos, en la atresia, por ejemplo, es incompatible con la vida, excepto si está asociada con estas persistencias de otras comunicaciones. Estenosis y atresia aórtica, básicamente el mismo mecanismo, puede ser valvular, subvalvular o supravalvular, o puede ser incluso múltiple. La atresia completa es rara e incompatible con la vida, ¿sí?
La válvula aórtica bicúspide congénita es frecuente y funcionalmente es poco importante, salvo por la tendencia a la calcificación, o sea, cambios degenerativos con calcificación distrófica y el riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, como vemos en esta foto macroscópica. La sobrevida es posible solo si hay persistencia del conducto arterioso o un síndrome de un ventrículo hipoplásico. Bueno, vamos a pasar al otro tema, que son tumores del corazón. Se clasifican en primarios y secundarios. Hay que aclarar que en general los tumores a nivel del corazón son raros, tanto los benignos como los malignos, y son más frecuentes eventualmente las metástasis, sobre todo de órganos vecinos, como el pulmón, ¿no? Bueno, entre los primarios tenemos los mixomas, los rhabdomiomas, los lipomas, que son benignos y entre ellos los más frecuentes, los fibroblastomas papilares, que son excepcionales, el angiosarcoma, que es una lesión, una neoplasia vascular maligna, y los rhabdomiosarcomas, que también son malignos. Y entre los secundarios, pues tenemos las metástasis de cualquier órgano, sobre todo de los vecinos, pueden ser a través de la sangre, hematógenas, o por invasión local, sobre todo por tumores del mediastino, de los ganglios mediastinales, por ejemplo, o de los pulmones y de otros órganos de la vecindad, ¿no? ¿Cuáles son los efectos cardiovasculares de las neoplasias no cardíacas? Consecuencias directas, metástasis cardíacas con pericarditis y a través de las complicaciones son las complicaciones pericárdicas y miocárdicas, obstrucción de los grandes vasos y émbolos tumorales. Consecuencias indirectas, endocarditis trombótica no bacteriana, cardiopatía de tipo carcinoide, cardiopatía relacionada con el feocronocitoma, amiloidosis relacionada con el mieloma de células plasmáticas, ¿sí? Y por efectos del tratamiento, quimioterapia y radioterapia, puede haber también miocardiopatía, miocarditis sobre todo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes tumores cardíacos son benignos y entre ellos el más frecuente, el más importante es el mixoma, son los mixomas. Son tumores cardíacos primarios, ocurren con mayor frecuencia a nivel de los adultos, son aislados. El 90% de los casos se encuentran en esta ubicación clásica, a nivel de la aurícula izquierda, en la vecindad de la válvula aurículo-ventricular. Y solamente en el 20% de los casos en la aurícula derecha. Pueden ser sésiles o presentar un pedículo que a veces es largo y permite que pendulen estas neoplasias y que por esa pendulación, ese movimiento pendular, podrían ocluir la válvula y causar un taponamiento, una obstrucción que puede ser parcial o total y que puede ser versible o irreversible, ¿sí? Bueno, pueden tener un diámetro variable entre 1 y 10 centímetros. Generalmente tienen esta morfología globular, ¿sí? Son firmes, pero pueden tener al corte un carácter mixoide, mixomatoso, casi mucoide, ¿sí? Y en la histología, clásicamente, vamos a ver esta imagen, ¿sí? Células mixomatosas mesenquimales multipotenciales que tienen una morfología estrellada por las ramificaciones de su citoplasma, pueden también ser medio globulares y pueden estar mezcladas con estas células neoplásicas, células endoteliales y células inflamatorias. Y lo característico es la abundante matriz llena de mucopolisacáridos ácidos que le da ese aspecto clásico por el que se denomina mixomas, ¿sí? Luego tenemos en segundo lugar los rhabdomiomas, que son menos frecuentes que los mixomas, principalmente en niños y más frecuentemente comprometiendo el ventrículo, más que la aurícula, y el ventrículo derecho en particular, ¿sí? Pueden producir obstrucción valvular o del tracto de salida, amartomas, se consideran como verdaderas amartomas más que neoplasias verdaderas, y pueden estar asociadas a una patología que es la esclerosis tuberosa,
¿sí? Morfológicamente son masas blanquecinas, como ven en el corte macro. Pueden medir pequeños centímetros hasta varios centímetros de diámetro. Miren, este tumor ejemplificador nos está mostrando que está comprometiendo prácticamente todo el ventrículo. Y desde la histología podemos ver células grandes, redondeadas o poligonales, ricas en glucógeno, ¿sí? Y con la microscopia electrónica podemos ver que tienen miofibrillas, por eso se llaman rhabdomiomas, ¿no? Miofibrila, actina, miosina. Y por artificio se pueden ver células en araña. Lamentablemente no les tengo una micro. Bien, con eso terminaríamos este tema de cardiopatías congénitas y lo que se refiere a tumores cardíacos. Y ahora vamos a ver la patología, la cardiopatía hipertensiva. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Me ha salido lo cierro nomás, ¿no? ¿Estoy presentando? No, doctor. Me he salido, ¿no? Tengo que volver a entrar. Como algo... Sí, creo que es así. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, doctor. ¿Perdón? ¿Sí o no? Sí, doctor, se ve. Ah, ok. Vean ustedes esta primera diapositiva. Es muy interesante, ¿no? Sobre cardiopatía hipertensiva. Se calcula que la hipertensión afecta al 10, incluso al 30% de la población adulta, ¿ya? Y como es una enfermedad silenciosa y hasta que uno la descubre puede ser tardío el diagnóstico y dar una serie de complicaciones para diferentes órganos, puesto que afecta a la circulación sistémica sobre todo, entonces puede afectar cualquier órgano prácticamente. Obviamente los más afectados por esta patología son los riñones y el corazón, pero puede afectar cualquier órgano, ¿no? ¿Qué es la hipertensión? Es una presión diastólica mantenida, este es el consenso general, superior a 90 milímetros de mercurio y una presión sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que aclarar que no existe ningún umbral por debajo del cual una persona no corra ningún riesgo de desarrollar enfermedad, ¿ya? Como factor patogénico de la enfermedad, ¿ya? Es cierto que una presión normal un individuo con una presión normal tiene menor riesgo, ¿no? Se constituye en un factor de riesgo, pero mucho menor a una paciente con una hipertensión, ¿sí? Aquí tenemos una clasificación de la presión arterial en milímetros de mercurio en adultos, óptima, menor a 120 y menor a 80, ¿no? La presión sistólica y la diastólica. Normal, menor a 130 a 85, normal alta 139 a 130 a 139 la sistólica, 85 a 89 la diastólica. Hay que tomar cuidado, hacer un control. Empezamos aquí con los grados variables de hipertensión, ¿no? Hay que aclarar que hay que tomar varias veces y en varias circunstancias además y en varios horarios la presión para definir a cuál de estos grupos podría potencialmente pertenecer nuestro paciente, ¿sí? El grado 1 oscila entre 140 y 159 la sistólica, entre 90 y 99 la diastólica, ¿sí? Hay que instituir tratamiento. El grado 2, 160 a 179 la sistólica, 100 a 109 la diastólica. La 3, 180 o más para la sistólica y 110 o más para la diastólica. Obviamente, estas tres requieren tratamiento y vigilancia mucho mayor en la de 3 que en la de 1, pero vigilancia al fin, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes de la presión sanguínea?
La presión sanguínea depende de varios factores, depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, ¿sí? Los factores que aumentan el gasto cardíaco van a potencialmente aumentar la presión arterial sistémica, por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumentada, como ocurre en el hipertiroidismo, la retención de agua y sodio por cualquiera de los motivos, patología renal, cardíaca, en fin, o endocrina, factores que aumentan la resistencia periférica, un efecto alfa-adrenérgico neural en las arteriolas, producción de catecolaminas, angiotensina 2, aldosterona y el factor natriurético auricular. Bueno, y aquí tenemos un algoritmo que ustedes tienen en su libro, que está mejorado, y donde vemos factores endocrinos, retención de sodio, factores genéticos, en fin, todos estos que acabamos de ver, un aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen de sangre general, en fin, actividad adrenina, angiotensina, aldosterona aumentada, impulsos simpáticos como en el feocromocitoma, en el síndrome de Cushing, etc. ¿Sí? Todo lo que aumenta la resistencia periférica o aumenta el gasto cardíaco va a producir un aumento de la presión arterial. Y, en cambio, una disminución de la presión arterial será cuando disminuyen las resistencias periféricas o cuando disminuye el gasto cardíaco, cuando disminuye la retención de sodio por parte del riñón, o hay una disminución, una liberación de menor cantidad de factor natriurético auricular. ¿Sí? Aquí tenemos algo así, básicamente lo mismo, en este bonito esquema. ¿Sí? Bueno, y ahora veremos la patología vascular de la hipertensión. ¿Sí? Dos consecuencias fundamentales: acelerar la aterogénesis, ¿no? La arteriolosclerosis, pero sobre todo la aterosclerosis, ¿sí? Estas dos patologías están muy relacionadas, estas dos patologías vasculares arteriales están muy relacionadas con la hipertensión, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Igual que para la arteriosclerosis y para la aterosclerosis hay factores de riesgo genéticos, congénitos, de estilo de vida y físicos y metabólicos, ¿no? Que son los que están más de moda actualmente. Es importante una historia familiar de hipertensión, la presencia de múltiples genes, porque esta es una enfermedad polimórfica en cuanto a la presencia de genes involucrados, factores genéticos, congénitos, mejor dicho, bajo peso al nacer, número menor de nefronas, aunque ustedes no lo crean, los riñones no siempre tienen la misma cantidad de nefronas, y antecedentes maternos, ¿no? El estilo de vida, la dieta alta en sodio, la baja en potasio, el alcoholismo, el sedentarismo. El alcohol puede ser un poco protector para la aterosclerosis, pero no lo es para la hipertensión, ¿ya? Y la vida sedentaria y otros factores de riesgo, tanto físicos como metabólicos, como la obesidad, ¿no? Porque se caracteriza por hiperleptinemia. La edad avanzada es lo mismo que en la aterosclerosis. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene una importante correlación con la vida del individuo, ¿sí? A mayor edad, mayor posibilidad de que desarrolle aterosclerosis y también hipertensión arterial. Las personas de raza negra tienen mayor tasa de incidencia de esta enfermedad. El estrés psíquico también puede favorecer el desarrollo de crisis de hipertensión, la hiperinsulinemia, la hiperuricemia, y como ustedes han visto también muchos factores endocrinos y enfermedad renal, cardiovascular, hipertensión y endocrina, ¿no? Bueno, veamos la fisiopatología por sobrecarga de presión. Puede ser primaria o secundaria, ¿no? Primaria, idiopática o esencial, multifactorial y de causa desconocida, ¿no? La hipertensión primaria o esencial sigue siendo considerada como idiopática, multifactorial y de una causa desconocida en términos de demostración de que esa es la causa, ¿no? La mayoría de las hipertensiones son de este estilo. 95% de los pacientes
que son hipertensos idiopáticos o esenciales. El desarrollo de esta enfermedad es en general a partir de los 40 años. Claro que hay predisposición genética, obesidad, consumo de alcohol, actividad física y otros factores aún no determinados, muchos de los cuales ya hemos mencionado. Pero puede ser una hipertensión secundaria y que está relacionada con una enfermedad subyacente, ¿no? Con una enfermedad renal subyacente. Entonces, entre las enfermedades renales subyacentes tenemos la patología renal, glomerulospatías, patología vascular renal, patología túbulo intersticial incluso, la patología renal por diabetes, en fin. Endocrina, ¿no? Hiperfunción cortical adrenal, feocrocitoma e hipertiroidismo. Neurológica, hipertensión intracraneal causada por tumores cerebrales y encefalitis. Aórtica, rigidez aterosclerótica de la aorta y coartación de la aorta, y obviamente la psicógena, ¿no? Que está relacionada con el estrés y el tipo de personalidad, ¿no? La hipertensión secundaria suele ser una complicación de las enfermedades renales, sobre todo, ¿sí? Porque se da la hipoperfusión renal, estimula la liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. La renina, a su vez, actúa sobre el angiotensinógeno, que es transformado en angiotensina 1 y a continuación en angiotensina 2. La angiotensina 2 estrecha las arteriolas, es un poderoso vasoconstrictor, aumentando la resistencia periférica, y al mismo tiempo estimula la liberación de aldosterona por parte de la corteza adrenal, la que a su vez estimula la retención de agua y sodio y aumenta el volumen cardíaco, el volumen del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, la enfermedad renovascular puede actuar por estos mecanismos, sobre todo por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuáles son esas enfermedades que pueden estar relacionadas con un desarrollo de hipertensión? Varios tipos de glomerulopatía, sobre todo las proliferativas, la enfermedad renal crónica, cualquiera sea su causa, la enfermedad renal poliquística también, porque disminuye el parénquima renal funcional, la estenosis de la arteria renal, porque estimula la secreción de renina, angiotensina, aldosterona, y los tumores renales productores de renina. Hay algunos tumores productores de renina. Por otra parte, los riñones dañados no regulan bien la presión arterial, ¿sí? Debido a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que se utilizan a veces para tratar la hipertensión. Bueno, desde el punto de vista de la patología macroscópica y microscópica, se podría considerar la hipertensión como benigna y maligna, y la vascularidad también se afecta de esta manera, ¿sí? Cuando se considera que una hipertensión es benigna, cuando hay elevación estable de la presión arterial durante años. Es relativamente fácil de controlar mediante el cambio de hábitos de vida y mediante tratamiento farmacológico. Y desde el punto de vista histológico o morfológico, en realidad, se caracteriza por un engrosamiento de la pared arterial con lesión endotelial, aterosclerosis y arteriolosclerosis hialina. El representante a nivel de las arteriolas de esta patología benigna es la arteriolosclerosis hialina, ¿sí? Que causa una nefrosclerosis benigna. Y cuando consideramos que la hipertensión es maligna, cuando la elevación de la presión arterial es un grado 2 o 3 sobre todo, es intensa, tiene una evolución rápida con empeoramiento al corto plazo de esta enfermedad, tiene menor respuesta al tratamiento, responde mucho menos al tratamiento, es difícil de controlar y va a causar alteraciones vasculares importantes de tipo hiperplásico. Se considera que hay una arteriolosclerosis hiperplásica, ¿sí? Una arteriolosclerosis hiperplástica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la histología? Una duplicación de la membrana basal y una proliferación de las células musculares lisas en forma concéntrica que le dan aspecto a las hojuelas o a las catáfilas de la cebolla, ¿sí? Y
Además, esta hipertensión benigna, maligna, con una se puede complicar con una arteriolosclerosis con necrosis fibrinoide, ¿no? Lo que se conoce como arteriolitis necrotizante. Y aquí tenemos las muestras histológicas de una arteriolosclerosis benigna y alinizante, ¿sí? Con una luz todavía bastante permeable. Aquí tenemos varias arteriolitas con la pared engrosada y alinizada, pero con permeabilidad relativa de su luz, ¿no? Esta es una corte de riñón, donde hay estas arteriolas comprometidas por una arteriolosclerosis hialina. Y aquí, en cambio, en estas otras dos fotomicrografías tenemos una arteriolosclerosis proliferativa, ¿no? Vean ustedes, la luz se ha reducido enormemente en este vaso que era nomás una arteria de muy pequeño calibre, donde la proliferación celular en catáfilas de cebolla se puede ver que está ocupando toda la íntima y comprimiendo la luz vascular, ¿no? Y aquí esto mismo podemos ver a nivel de una arteriola aferente, probablemente aferente del riñón, además de proliferación que ya no se ve, porque se ve una necrosis fibrinoide. Aquí también se ve una arteriolosclerosis hialina, pero tal vez por la coloración que tiene ya haya una necrosis fibrinoide. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión? A nivel del corazón, obviamente, que es nuestro tema, la cardiopatía hipertensiva, ¿sí? Que se caracteriza por una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, ¿ok? O sea, simétrica. Hipertrofia ventricular izquierda simétrica. Hay trastornos de la conducción, pueden haber crisis hipertensivas, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, ¿no? Luego tenemos a nivel de la retina, la retinopatía hipertensiva, ¿sí? Por una enfermedad arterial periférica con disección aórtica y aneurismas. A nivel renal, nefropatía hipertensiva, nefrosclerosis, insuficiencia renal. A nivel cerebral, el ictus, hemorragia cerebral hipertensiva, hemorragia talámica, encefalopatía hipertensiva con cefaleas y disfunción cerebral leve, el famoso accidente isquémico transitorio. Bueno, veamos la cardiopatía hipertensiva, puesto que estamos en la patología cardíaca en esta temporada, ¿no? Tenemos los criterios mínimos de cardiopatía izquierda son estos: hipertrofia ventricular izquierda, típicamente concéntrica, como les dije, con aumento de peso en ausencia de otra patología cardiovascular. Hay una hipertrofia de los miocitos cardíacos, sobre todo izquierdos, por incremento de los miofilamentos y de las miofibrillas y de otros organelos a nivel de la fibra miocárdica, de la célula miocárdica, ¿sí? Hay antecedentes clínicos o evidencia patológica de hipertensión en otros órganos. Respuesta adaptativa a la sobrecarga de presión, por eso es que se produce la hipertrofia ventricular izquierda, y al cabo del tiempo resultan estos, en principio, fenómenos adaptativos ya no descompensados, diríamos, y entonces empieza una disfunción miocárdica, una dilatación cardíaca, una insuficiencia cardíaca izquierda que llega a ser congestiva y puede también ser factor de muerte súbita. La insuficiencia ventricular izquierda se caracteriza histológicamente por agranamiento de los miocitos, aumento del espesor del miocardio, histológica y macroscópicamente, más bien. Agranamiento de los miocitos, aumento del espesor del miocardio, que llega a medir más de 2 centímetros, dificultad del llenado ventricular izquierdo, aumento de la distancia de perfusión entre los capilares vecinos. Esto también favorece la isquemia. En casos de angina de pecho, un factor que puede favorecer el desarrollo de necrosis, o sea, de infarto de miocardio, es una hipertrofia ventricular izquierda subyacente, ¿no?, a la enfermedad arterial coronaria. Hay un incremento de la isquemia cuando hay aterosclerosis coronaria asociada, lo que decíamos, y desarrollo de fibrosis intersticial difusa por el tiempo. Hay fibrosis intersticial a nivel del miocardio. Y esta es la característica típica, ¿no? Un miocardio izquierdo tremendamente engrosado, pero en forma simétrica.
¿sí? A diferencia de la miocardiopatía hipertrófica primaria, ¿no? O cardiomiopatía, si quieren. Vean ustedes, es un corazón enorme y histológicamente se puede ver unas células agrandadísimas con núcleos abigasados. Ya no son esos núcleos centrales bien redonditos, sino pueden tener formas abigasadas. Y sobre todo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y aunque no se ve aquí, se ve que hay un distanciamiento entre las fibras musculares, entre las células musculares, lo que quiere decir que puede que ya empiece a desarrollarse aquí algo de depósito de tejido fibroso, ¿no? Bueno, y ahora veamos un poquito de la hipertensión pulmonar, de la cardiopatía hipertensiva pulmonar, ¿sí? Lo que conocemos en clínica como corazón-pulmón o corazón pulmonar, ¿sí? La cardiopatía hipertensiva pulmonar o cor pulmonar es un trastorno que afecta a la estructura y función pulmonar, ¿sí? En principio. Los trastornos que afectan la estructura y función pulmonar van a desencadenar esta patología, ¿sí? Pueden ser parenquimatosos o vasculares, ¿sí? Este evento, el cor pulmonar puede ser agudo o puede ser crónico. Si hay una dilatación del ventrículo derecho sin hipertrofia, tras, por ejemplo, una embolia pulmonar masiva, entonces sobreviene una hipertensión pulmonar aguda con insuficiencia ventricular derecha y un cor pulmonar agudo. Pero si es crónico el evento, hay una sobrecarga crónica de la presión del ventrículo derecho por una hipertensión pulmonar exacerbada por hipoxemia y acidosis, ¿no? La causa más importante, entonces, para que llamemos corazón-pulmón, es que tiene que estar a nivel pulmonar, ya sea a nivel del parénquima o a nivel de los vasos pulmonares. ¿Cuáles son los criterios mínimos de cardiopatía derecha? Hipertrofia y o dilatación ventricular derecha secundaria a hipertensión pulmonar. Puede haber secundariamente una dilatación tricuspidia. La mitad izquierda del corazón es básicamente normal. Y el desarrollo de una insuficiencia ventricular derecha con agrandamiento también de los miocitos y todos los otros hallazgos que hemos visto en el ventrículo izquierdo, en la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? ¿Qué trastornos predisponen al cor pulmonar crónico? La enfermedad del parénquima pulmonar, enfermedades de los vasos pulmonares, trastornos que afectan al movimiento torácico, alteraciones de la pared torácica, fracturas de costilla, fibrosis fibrosis de la articulación, costo esternal, trastornos que inducen la constricción de la arteria pulmonar, enfermedades del parénquima pulmonar. Entre las enfermedades del parénquima pulmonar tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las neumonitis intersticiales, entre ellas las más importantes, la fibrosis intersticial pulmonar y difusa, las neumoconiosis, la fibrosis quística asociada del páncreas, la bronquiectasia, la tuberculosis pulmonar y otras neumopatías crónicas, ¿no? Patología pulmonar vascular pulmonar, tromboembolismo pulmonar recurrente, hipertensión pulmonar primaria, que eso es raro, es una entidad rara, arteritis pulmonar extensa, obstrucción pulmonar por fármacos, toxinas o radiación, ¿no? Con fibrosis vascular, y microembolia tumoral pulmonar extensa, ¿no? Sobre todo cuando hay metástasis linfática mixta, múltiple a nivel de los vasos pulmonares, ¿no? Trastornos pulmonares relacionados con el movimiento torácico, cifoescoliosis, obesidad significativa, trastornos neuromusculares que van asociadas, por ejemplo, a las distrofias musculares. Trastornos que inducen la constricción arterial pulmonar, acidosis metabólica, hipoxemia, mal de montaña, obstrucción de las vías respiratorias mayores, hipoventilación idiopática. Muy bien, con eso terminaríamos esos 3 temitas que estaba debiéndoles y nos vemos el próximo miércoles con miocardiopatía, si no me equivoco. ¿Ok?
Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Que os vaya muy bien.